día, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Buen día, ingeniero. Muy buenos días a todos. Bien, vamos a comenzar con nuestro trabajo que tenemos planificado para el día de hoy, para lo cual les voy a Recording in progress. compartir la pantalla para que podamos seguir la explicación con la presentación respectiva. Por favor, me confirman que están pudiendo ver la pantalla compartida. Sí, ingeniero, se ve. Perfecto. Bueno, como ustedes ya saben, nosotros estamos en la unidad número 4 ya de nuestro programa. Estamos en la recta final, en el tramo final de nuestro avance. Y estamos estudiando toda la parte de estructuras. La clase anterior, el día martes pasado, habíamos quedado en la descripción de los diferentes elementos estructurales. Solo a manera de repaso voy a volver hacia atrás y habíamos empezado nuestro estudio haciendo referencia al elemento estructural denominado forjado, o yo les decía, en nuestro medio se denomina también losa, ¿no? Entonces, no voy a redundar en explicaciones, esto ya lo hemos visto. El segundo elemento estructural que hemos estudiado son los pilares o las columnas, cuya característica fundamental es que trabajan en posición vertical, ¿no? Pueden ser de sección cuadrada, de sección circular. Entonces, son los que normalmente los elementos estructurales que normalmente transmiten las cargas hasta la fundación o la cimentación de la estructura. Ahora vamos a comenzar estudiando las vigas. Las vigas son elementos estructurales fundamentales en toda estructura. Son elementos estructurales que normalmente se colocan en posición horizontal, ¿ya? Como pueden ver en este esquema, este elemento que ven ustedes colocado sobre las dos columnas o pilares es lo que se denomina una viga. La viga colocada de esta manera, conjuntamente con los dos pilares, dan origen a lo que llamamos un pórtico, ¿ya? Dan origen a lo que llamamos un pórtico, que normalmente es lo que más utilizamos para diferentes tipos de estructuras, para la construcción de diferentes tipos de estructuras. Estas vigas se apoyan sobre los pilares destinados a soportar cargas. En un edificio forman parte del forjado, ¿no? O de la losa. Cuando vimos la losa les explicaba cómo la viga llega a formar parte de esa losa, ¿no? Una vez la losa ha sido vaciada, se ha producido el tiempo de fraguado del hormigón, entonces todo se hace una sola masa compacta, ¿no? Ejemplos de vigas son, por ejemplo, los rieles de las cortinas, que ustedes tienen en sus casas, por ejemplo, los travesaños horizontales de debajo del tablero en el pupitre o en la silla, el marco de la ventana o de la puerta, etcétera, 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 ¿no? Es decir, hay una gran variedad de vigas. Algo que aquí no lo mencionamos, pero es importante especificarle, de todas maneras, es que ustedes lo han tenido que estudiar con mucho mayor detalle, han tenido que calcular vigas, ¿no? A través de diferentes métodos, uno de ellos es el usar los momentos, ¿no? Para ver las resistencias en los puntos de apoyo, ¿no? Para una viga. Entonces, las vigas son elementos estructurales que se denominan elementos estructurales esbeltos. ¿Por qué? Porque la relación entre su longitud y su sección transversal es excelente. Es decir,
tiene muy poca sección transversal y longitudes relativamente considerables, ¿no? Las vigas se caracterizan por eso. Ahora bien, tenemos otro elemento estructural muy parecido a la viga, pero tiene ciertas diferencias que son importantes tomar en cuenta también. Me refiero al dintel. De repente, primera vez que escuchan este término, ¿no? El dintel es una viga, pero tiene una característica, es una viga maciza. ¿Qué quiere decir eso? Aquí ya la relación entre la sección transversal de la viga y la longitud es mucho menor. Quiere decir que son elementos estructurales de longitudes más limitadas y de secciones transversales mucho más considerables. Por eso dice es una viga maciza o podríamos decir robusta, ¿no? Que se apoya horizontalmente sobre dos soportes verticales. Igual pueden ser columnas, pilares, y que cierra, normalmente el dintel se utiliza para cerrar huecos tales como ventanas y puertas. Esquemáticamente, acá tenemos un dintel, ¿no? Fíjense, muy parecido a una viga, solo que es de longitud más corta y de una sección transversal mucho más considerable, ¿no? Está apoyado sobre dos pilares. Las flechas nos están mostrando el sentido en el que va a actuar la carga, ¿no? Ahora, aplicativamente hablando, fíjense aquí, tenemos una construcción por lo que se ve rústica, ¿no? Una construcción rústica con pared de piedra, nada que ver con el ámbito industrial, por si acaso. Esta imagen la ubiqué porque me parece que grafica de mejor manera cómo funciona un dintel, ¿no? Entonces, este es el hueco que se tiene que dejar para colocar la ventana. Aquí está ya la ventana colocada con su marco, con todos sus dispositivos. Entonces, para que la ventana pueda trabajar libremente y no reciba la carga que está aquí arriba colocada, se ha visto por conveniente colocar este dintel. Este que ven aquí es el dintel. Igual, es una viga, fíjense, pero solo que es más corta y más robusta, más maciza. Entonces, eso hace que todo el peso de la pared, el techo y lo que hubiese en la parte superior va a solicitar al dintel, y el dintel, a través de estos dos puntos de apoyo que tienen los extremos, los transmite a la misma pared, solo que en la parte más baja. Eso hace... Ingeniero, disculpe que lo Adelante. interrumpa un segundo. Lo que pasa es que un compañero está diciendo en el grupo que estaba en la clase y se le cortó el internet y si es que puede dejarlo entrar porque no quiere perderse la clase. ¿Cuál será el apellido? Dice Rodríguez Carvajal. Ya está. Listo, gracias compañero. Gracias, ingeniero. Ok, se dan cuenta por qué no es posible hacer esto, ¿no? Fíjense cómo se demora, se interrumpe. Entiendo que no es responsabilidad del estudiante porque son problemas técnicos, pero bueno, hay que lidiar con esto también, ¿ok? Bueno, y por eso se pone un tiempo, ¿no? De espera para que son los 5 minutos. Ahí todos deberían estar en sala de espera para no quedar fuera. Entonces, volviendo a la explicación, el dintel lo que hace, decíamos, es recoger toda la carga de la parte superior y la distribuye a sus extremos. Eso hace que la ventana como tal no reciba ninguna carga, ¿no? Entonces, funciona. Lo mismo se hace sobre las puertas, de la misma manera. Se darán cuenta que esto no es muy común utilizarlo en edificaciones, ¿no? En edificios grandes o en construcciones industriales, pero es bueno que ustedes sepan que existe este elemento estructural. Ahora tenemos otro elemento estructural que es fundamental. Se usa mucho el arco, ¿ya? El arco es el elemento estructural de forma curvada, ¿no? De ahí toma su nombre.
Normalmente se utiliza para salvar el espacio entre dos pilares o muros, ¿sí? Es muy útil para salvar espacios o distancias o longitudes relativamente grandes. Acá les he querido colocar una imagen que no tiene mucho que ver con construcciones industriales. Lo que ustedes ven aquí es un puente. Como pueden ver, un puente muy antiguo. Los romanos ya utilizaban en sus estructuras el arco. Seguramente alguna vez han visto algún documental, algún reportaje sobre los acueductos que construyeron los romanos, ¿no? Unas obras de ingeniería impresionantes tomando en cuenta la época, y todo lo hicieron en base a la utilización de arcos, ¿no? Aquí el arco se está utilizando para soportar la plataforma del puente, ¿no? Y se está salvando una distancia relativamente considerable, que es el ancho de este riachuelo, ¿no? Entonces, ¿por qué se usa el arco? ¿Por qué no se pone una viga horizontal? Hoy en los puentes los hacemos así, ¿no? Los puentes modernos no se construyen con arcos, sino con columnas y vigas horizontales sobre las cuales se asienta la plataforma. La explicación es muy sencilla. Si ustedes ven esta parte de aquí de la estructura, ¿ya? Al ser curveada, ¿no? Si nosotros trazamos una línea de eje por el centro, cuando se apliquen las cargas, ¿ya? La parte superior de la línea de eje va a trabajar a compresión y la parte inferior de la línea de eje trabaja a tracción. Es decir, se combinan en dos esfuerzos. Una misma carga se combina en dos esfuerzos. Eso hace que el arco sea muy resistente, ¿ya? Y que permita justamente salvar grandes distancias. Si ustedes miran, por ejemplo, alguna vez han tenido que ir a la catedral metropolitana o la Basílica Menor de San Lorenzo, que es su nombre oficial, que está ubicada en la plaza principal, y miran hacia arriba la cubierta, tiene forma de arco, ¿no? Fíjense cómo desde tiempos muy antiguos ya se conocía las características y la resistencia que daba, no tanto por las dimensiones, sino por la propia forma, ¿ya? Entonces, imagínense cuánto tendrá de ancho la nave principal de la catedral, no lo sé, pero es considerable, ¿no? Y eso está construido de una sola pieza. Entonces, el arco se utilizó mucho y hoy en día se continúa utilizando, ¿no? Aunque ya no en la misma proporción. Bueno, a partir de esto ya vamos a hablar de elementos estructurales menores, les voy a llamar, voy a usar ese término, o complementarios. Ya ustedes se van a dar cuenta por qué. En primer lugar tenemos los tirantes, ¿no? Los tirantes son elementos estructurales que se colocan con el objeto de dar rigidez a la estructura, ¿ya? Se dispone de unos elementos simples que se colocan entre las vigas y los pilares. Presten atención a eso, ¿ya? Entre la viga y los pilares. Por ejemplo, las tijeras de los andamios, que están en posición oblicua, es decir, en posición inclinada, son ejemplos de tirantes. Esa barra horizontal, por ejemplo, donde ustedes apoyan los pies en su pupitre o en la silla que viene en la parte de abajo para que las patas no se abran, ese es también un tirante, ¿ya? Acá en el esquema, si ustedes se fijan en el segundo esquema, arriba tenemos un pórtico, ¿no? Con viga, pilar, y abajo tenemos una cubierta de dos aguas, se llama, ¿no? Es decir, esto
que ven aquí, este elemento horizontal es el tirante. Eso se coloca para darle mayor rigidez a la estructura, en este caso de la cubierta. Entonces yo aquí tengo la columna, parte de la columna, y tengo las vigas, ¿no? En esta posición. Y para darle mayor consistencia, mayor rigidez, se coloca este elemento estructural que es tirante. Una condición fundamental para que sea un tirante es que sea un elemento sólido y rígido. ¿Me están entendiendo? Rígido, es decir, puede ser barras metálicas, ¿no? Rígidas. ¿Ok? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque tenemos que diferenciar el tirante de lo que es el tensor o los tensores. Su funcionalidad es muy similar, es muy parecida. Miren, los tensores tienen la misión parecida a la de los tirantes. Por eso les decía, cumplen casi, prácticamente con la misma función. Pero estos, es decir, los tirantes, son normalmente cables, como los cables que sostienen la barra de gimnasia o sujetan una tienda de camping, etc. ¿Ya? Entonces, los tirantes y los tensores, funcionalmente hablando, son muy similares, pues cumplen funciones similares. Vuelvo a repetir, los tirantes son barras sólidas y los tensores son normalmente cables. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver nosotros una pequeña estructura donde tenemos una base, un pilar o una columna, una base más pequeña en la parte superior acá para colocar algún objeto, puede ser. Pero miren, la columna es muy esbelta. Si yo la dejo así, sería muy propensa a volcarse, a caerse. Entonces, para darle rigidez, se han colocado estos 4 cables, ¿no? Que parten desde las esquinas de la base y vienen hasta cierta altura, ¿no? Y de las 4 esquinas, sale de cada esquina un cable. Ese es el tensor, ¿sí? En la ciudad, ustedes han de haber visto, necesariamente han tenido que ver, donde hay empresas de radiomóvil, se van a dar cuenta que usan unas antenas muy, muy altas, muy esbeltas, ¿no? Esbeltas, es decir, poquitas la sección, pero muy altas, ¿sí? Y para darle mayor resistencia, para que el viento no las haga caer, se usan también cables como tensores. ¿Sí? Me imagino que han visto. Entonces, esos son. Acá obviamente no se muestra porque esto es un esquema, pero aquí tiene que tener un elemento que funciona a rosca y que normalmente lo podemos hacer girar para producir la tensión necesaria para la resistencia. ¿Ya? Entonces, de esa manera trabaja. O han visto en los postes de luz, ¿no? Del alumbrado público, normalmente en las esquinas, el primer poste o el último poste, como que queramos ver, tiene un tensor que viene hacia el suelo, ¿no? En los barrios, en las avenidas, en el centro de la ciudad. Esos son los ejemplos de tensores. Luego tenemos estructuras un poco más elaboradas, como las cerchas, que son un caso especial también de vigas, formadas por un conjunto de barras, formando una estructura triangular. Es decir, las cerchas las podemos considerar como vigas. La diferencia está en que las vigas son vaciadas de una sola masa, digamos, ¿no? En cambio, las cerchas están formadas por piezas más pequeñas que se unen, ¿ya? En realidad son un conjunto de barras que se unen formando una estructura de tipo triangular. Se usan normalmente en los techos de las naves industriales. Es decir, es una estructura triangular construida con barras de acero o madera. Hoy en día la madera ya no se usa tanto, que forman los tejados. Y aquí tenemos nosotros una cercha de un puente. ¿Ya? Fíjense, estos símbolos les debe resultar familiar. Puntos de apoyo, ¿no? Acá puedo ver que es un punto de apoyo fijo y se ve que es móvil, ¿no? Esa es la simbología.
Y esta es la cercha más conocida, ¿no? Una cercha para techo. Si ustedes entran a los supermercados, por ejemplo, o a lugares donde hay grandes espacios cubiertos, entonces se van a dar cuenta que son cerchas. Y se usan diferentes tipos de material para esto, ¿ya? Desde el fierro liso, que es la más común y corriente para las naves industriales, pasando por tubos cuadrados, tubos estructurales redondos, algunos tipos de perfiles, o sea, hay una gran variedad. ¿Por qué se busca? Fíjense aquí cómo están colocados las barras, formando triángulos. Desde el punto de vista de la resistencia, la figura geométrica que más ayuda a esta resistencia es el triángulo. El triángulo distribuye mejor las cargas y se vuelve más resistente. Porque aquí podríamos colocar las barras formando cuadrados, formando círculos. Se podría hacer, pero no se hace. ¿Por qué? Porque no le daría la consistencia y la resistencia necesaria. ¿Ya? Y entonces estas cerchas normalmente van a cubrir grandes luces. Cuando hablo de luces, no estoy hablando de iluminación, en este caso en particular. Una luz es la distancia, a ver, o la luz es la distancia que hay entre dos puntos de apoyo o entre dos columnas. Voy a dejar de compartir un ratito para explicarles y que quede claro el concepto de luz. Grandes luces, ¿no? ¿A qué me refiero? A ver. Imagínense. A ver, aquí está. Imagínense que yo tengo esta columna. ¿Ya? Este va a ser el nivel del suelo. ¿Ok? Acá voy a tener otra columna. Entenderán que esto no lo estoy haciendo a escala, ¿no? Ni respetando las normas del dibujo, del diseño. Y entonces yo puedo colocar aquí una viga. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una nave industrial? Nosotros, desde el punto de vista de la longitud de la nave, no tenemos prácticamente ninguna limitación, porque yo puedo generar estos pórticos y la única regla que debo cumplir es de colocarlos cada 5 metros y puedo irme hasta el infinito. Donde sí tengo limitación es en el ancho, es decir, esta dimensión, ¿ya? Esta dimensión que es el ancho, que es la separación, si ustedes quieren, de una viga, perdón, de una columna a la otra columna, es lo que nosotros llamamos luz. ¿Se entendió, jóvenes? A esto le llamamos luz. Entonces, por ejemplo, los hangares. ¿Alguien me puede decir para qué se utilizan los hangares? ¿Dónde se guardan los aviones, ingeniero? Ok, muy bien. Pero a ver, no solo se guardan.
En los hangares se hace trabajo de mantenimiento preventivo, correctivo, ¿no? Se pintan los aviones, se los repara, se hace todo y obviamente también se los guarda, ¿no? O sea, son recintos para albergar aeronaves. ¿Y cuál es la característica de un hangar? No es lo mismo construir un hangar que construir una pequeña estructura para garaje y guardar un vehículo, ¿no? Se supone que las aeronaves son de grandes dimensiones, entonces los hangares tienen que albergar estas aeronaves de grandes dimensiones. Por lo tanto, se dice que los hangares son estructuras, ¿ya? Estructuras de grandes luces. Entonces, sigamos concentrándonos en este término. ¿Por qué decimos que son estructuras de grandes luces los hangares? Por las dimensiones que tienen, por la separación o por el ancho que hay de una columna a la otra columna, que son los puntos de apoyo. Y alguien dirá, pero pongámosle columnas al medio para darle mayor resistencia. Podríamos poner, pero ¿por dónde entra el avión? Está en la parte frontal del avión. Entonces, cuando hablo de estructuras de grandes luces, ¿de qué estoy hablando? De estructuras con separaciones entre columnas considerables. Aquí el término luces no tiene absolutamente nada que ver con el aspecto de la iluminación. Queridos jóvenes, ¿está claro este punto? Sí, ingeniero. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, entonces queda claro lo que es la luz, ¿no? En términos de estructura. La luz es la separación, repito, entre las columnas o los puntos de apoyo. Si ustedes entran a los Hipermaxi, entran al ICE Norte, son naves de grandes luces. Tienen muy pocos puntos de apoyo. Ahí se ha desarrollado toda una ingeniería para construirlos así. Si estuviera eso lleno de columnas, lleno de pilares, visualmente sería muy desagradable. Y en segundo lugar, molestan, incomodan, estorban, decimos en Santa Cruz, ¿no? Las columnas. En las grandes fábricas ocurre lo mismo. En los aeropuertos ocurre lo mismo, ¿ya? Entonces, se desarrollan estructuras de grandes luces. Para graficar lo que les estaba explicando, voy a volver a rápidamente voy a volver a una diapositiva anterior. Aquí está. ¿Cuál es la luz en esta estructura? El ancho que hay de esta columna hasta la otra columna. Yo puedo decir que esta nave es una nave con una luz considerable, ¿no? Se ve que es muy ancha. Se ve porque estos elementos son robustos. Las vigas están muy robustas. Ahora, ahí tengo limitantes. Yo no puedo construir naves de ancho muy considerable o de luces muy considerables. ¿Por qué? Porque tengo que sustentar el peso, ¿no? De esta estructura. Pero desde el punto de vista de la longitud, miren, una nave no es otra cosa que una sucesión de pórticos. ¿Lo ven aquí? Entonces, estos pórticos, les decía yo, normalmente se van a colocar a distancias de 5 metros. Coloco los pórticos y podría seguir colocando. Miren ustedes, duplicar la longitud de la nave, no hay problema. Entonces, vuelvo a repetir, desde el punto de vista de la longitud de la nave industrial, no hay limitación, pero sí hay limitación desde el punto de vista de la luz, ¿no? Es decir, desde el ancho. ¿Queda claro, jóvenes, ese detalle? Sí, ingeniero. Perfecto. Bueno, hasta ahí, digamos, los elementos estructurales. Ahora vamos a hablar de los perfiles.
Los perfiles son todas aquellas barras de acero que tienen una forma especial, es decir, una forma determinada. Se emplean para conseguir estructuras más ligeras, más livianas, quiere decir, que soportan grandes pesos con poca cantidad de material. Esa es la finalidad de usar los perfiles. Alivianar las estructuras, pero sin perder resistencia. El nombre del perfil normalmente viene dado por la forma de la superficie lateral que va a poseer. Entonces, en el mercado, nosotros podemos, cuando digo el mercado, no es la ramada, el abasto. En el mercado de materiales, de perfiles, en Santa Cruz sería Ferrotodo, Las Lomas, Monterrey, los más grandes, ya en el mercado, yo puedo encontrar perfiles de diferentes formas. Los más comunes son los perfiles I, los perfiles U, los perfiles T, los perfiles L, que normalmente nosotros le llamamos angulares, ¿ya? Estos aceros se usan en las vigas, pilares y tirantes, es decir, se pueden construir vigas reticuladas, se pueden construir pilares o columnas reticulares también, de la misma manera que los tirantes. Entonces, acá ustedes pueden ver los perfiles que se llaman abiertos con forma de B. ¿Por qué B? Es demasiado obvio, ¿no? Miren la forma del perfil. Este tiene forma de T, entonces es un perfil T. Este es un perfil U. Este es un perfil L o angular, así le llamamos nosotros. Los angulares, por si acaso, son los que más utilizamos para diferentes tipos de estructuras. Grandes, medianas, pequeñas. Lo que ustedes tienen que saber es que los angulares vienen de dos tipos. Vienen de alas iguales o de alas desiguales. Este de la gráfica es de alas desiguales. Esta ala es menor que esta otra. ¿Sí? Este es un perfil X, este es un perfil H. Por si acaso, no son los únicos, hay una gran variedad. Y en lo que se refiere a perfiles cerrados, vamos a tener tubos de sección circular. Por si acaso, estos son tubos estructurales, ¿ya? No son tubos para distribución de agua, por ejemplo. Son tubos estructurales para construir estructuras. Entonces tenemos tubos de sección circular, tubos de sección cuadrada, o miren estos más raros como tubos de sección triangular. Entonces hay una gran variedad de perfiles que, bueno, se tiene que analizar qué uso le queremos dar, cuál es la finalidad y obviamente en función de ello se elige, ¿no? Porque cada uno tiene sus características propias en cuanto a resistencia, capacidad y todo lo demás, ¿no? Si ustedes quieren profundizar un poco sobre esto, hay mucha información en la web. Pueden encontrar tablas de perfiles de acero con todos los datos que uno requiere normalmente cuando va a hacer un cálculo, ¿no? Entonces, la información está ahí disponible. Bien. Luego tenemos los cimientos. Los cimientos, jóvenes, son la base de toda estructura. Es el elemento encargado de soportar y repartir por el suelo todo el peso de la estructura. Gracias a la cimentación, el peso total de la estructura no va directamente al suelo, ¿sí? Sin cimientos, un edificio podría hundirse como una estructura de palillos levantada sobre una mantequilla. Literal. Literal es esa comparación. A ver, uno de los edificios más emblemáticos que tenemos en Santa Cruz y que en su momento constituyó toda una novedad fue el edificio del Palacio de Justicia, ¿no? O ahora los edificios modernos como las torres, las dos torres que se están terminando ya de construir del proyecto de Manzana 40. Hay mucha diferencia entre lo que se construye hoy con lo que se construyó hace algunos años, desde el punto de vista de la cimentación o de la fundación. ¿Sí? Existen diferentes técnicas de fundación. En Santa Cruz normalmente usamos los pilotes, que son unas especies de columnas o de pilares que se van a ir clavando en el suelo
a alturas o a profundidades, perdón, que se tienen que determinar muy bien, porque hay que hacer un estudio del suelo. Ustedes saben que el suelo no es homogéneo, está formado por diferentes capas. Entonces, se tiene que buscar una capa que sea lo suficientemente resistente. Entonces, los pilotes van a ir hasta esa capa, ¿no? Entonces, ¿cómo les puedo decir? Se colocan o se clavan en el suelo muchísimos pilotes, porque sobre esos pilotes se va a hacer la edificación. Si no se hiciera de esa manera, el edificio ejercería tal presión producto de su peso que se hundiría en el suelo. Entonces, la función de la fundación o de la cimentación es recibir el peso de la estructura y distribuirlo en una área lo más grande, en una superficie lo más grande posible en el suelo. ¿Para qué? Para que la carga al distribuirse no ejerza demasiada presión. ¿Sí? Entonces, esa es la función de la cimentación o de la fundación. No sé si ustedes han visto construir alguna vez algo que es muy simple, un muro. Para construir un muro, imagínense, se compraron un lote de terreno y van a cerrar el perímetro, van a construir el muro perimetral. En Santa Cruz decimos la barda, ¿no? Entonces, no es agarrar, limpiar el terreno y levantar el muro. ¿Qué hacen los obreros de la construcción? Primero cavan una zanja con unas determinadas dimensiones, normalmente de 40 por 40, 40 centímetros de ancho, 40 centímetros de profundidad, y hacen un vaciado con piedra y hormigón. Ese es el cimiento. Sobre ese cimiento recién levantan. ¿Se dan cuenta? Entonces el peso del muro se distribuye mejor sobre el suelo para que no se hunda. ¿Ya? Entonces, esa es la funcionalidad que tiene la estructura, la cimentación. Acá pueden ver ustedes una columna y tiene su zapata. Esta es la zapata, ¿no? Entonces, esto está destinado a recibir toda la carga que viene a través de la columna, ¿sí? Y se va a distribuir en un área mayor. Aquí pueden ver el área o la sección transversal de la zapata, por supuesto que es mucho mayor que de la columna. Los pilares de la estructura no se clavan en el terreno y se hunden en él. Los cimientos funcionan como los zapatos del edificio. En definitiva, con los cimientos evitamos que el edificio se hunda en el terreno y al mismo tiempo logramos que permanezca estable. Por supuesto que sí. La cimentación o la fundación, si es un edificio muy grande, es lo que le va a proporcionar la estabilidad a la estructura. En este esquema ustedes pueden ver, aquí ya ves, se utiliza el término de losa, aquí está, con las columnas, ¿no? Entonces aquí se distribuye mejor la carga que cada columna va a transmitir hasta la losa. Bien, acá tenemos los materiales de construcción. Dejamos de lado los elementos estructurales y entramos a ver un poquito materiales de construcción. Normalmente para construir edificios, puentes, túneles, etcétera, suelen usarse varios elementos. Los principales, o los que se usan más frecuentemente, van a ser ladrillos, ¿ya? Pueden ser bloques de hormigón prefabricado, y por supuesto que vamos a utilizar siempre cemento, agua, arena, grava. La grava para nosotros es el ripio, por si acaso, ¿ya? Aceros en perfiles de diferentes formas, ¿no? Hormigón, etc. Es decir, estos son los principales materiales. Hoy en día, hace rato hablábamos de cómo levantar muros, ¿no? Los muros normalmente se levantan con ladrillo, pero hoy en día se fabrican bloques prefabricados y esto ayuda mucho, ¿no? A construir un muro. Se hace más rápido, se economiza
entonces se hacen con bloques. En la ciudad vamos a ver muchos terrenos cuyos cerramientos se han hecho con este tipo de bloques. Vamos a hablar de uno de los materiales que mayormente utilizamos en nuestro medio. Me refiero al hormigón. A ver, el hormigón es el material más usado en la construcción. El hormigón es una mezcla, escuchen muy bien, de cemento, arena, grava y agua. ¿Ok? Cemento, arena, grava y agua. Eso me da como resultado el hormigón. Ahora bien, presten atención a este detalle. Si a ese hormigón además se le añade un entramado de acero para hacerlo más resistente, entonces ya no se llama simplemente hormigón. En este caso se va a denominar hormigón armado. Y es lo que normalmente utilizamos para la construcción de grandes edificios, el hormigón armado. Es decir, además del cemento, de la arena, del agua, de la grava o del ripio, vamos a ponerle un entramado de acero. Entonces, eso le va a dar mayor resistencia. Ahí ya no hablo de simplemente hormigón, hablo de hormigón armado. ¿Ok? Analicemos el esquema que tenemos aquí. Esto que ven acá es el entramado de acero. Se cortan 4 barras de una determinada longitud, dependiendo. Aquí se estaba haciendo una columna, por ejemplo, o un pilar, ¿ya? Entonces yo tengo que saber qué altura va a tener la columna y voy dando forma a mi entramado, ¿no? Agarro, corto las 4 barras y luego voy haciendo, esto hacen los encofradores de la construcción. Cortan estos que son como cuadraditos transversales, se cortan en una sola pieza y con una grifa en una madera, son herramientas muy rústicas, empiezan a doblar a medida y lo van colocando aquí. Acá no se suelda nada, estos se van a amarrar con unos alambres, ¿no? Y entonces cuando ya tiene esta forma, ¿no es cierto? Lo colocamos en la posición donde vamos a hacer el vaciado y armamos esta caja, ¿sí? Armamos esta caja. Como entenderán, la caja no va a ir pegada al entramado de acero, ¿no? Va a haber un espacio, ¿sí? Entonces, este hueco interior de la caja va a corresponder a las dimensiones terminadas de la columna. Eso tomen en cuenta. Se ponen estos puntales para que no se me deforme, ¿no? Y ayudado de este equipo, que es una mezcladora, yo aquí voy a vertir cemento, arena, grava o ripio y agua. Obviamente en proporciones ya establecidas, ¿no? Esto tiene un motor. Disculpe, Jorge. Esto tiene un motor que me hace girar a la tolva y se produce el mezclado. Cuando ya está terminado de mezclar, esto tiene una consistencia y realizamos el vertido o el vaciado del hormigón en esta pequeña estructura que hemos armado previamente, ¿no? Entonces, hacemos el vaciado, por supuesto, hasta el nivel superior de la caja que hemos armado y vamos a esperar que frague. Normalmente, ya les había mencionado, 21 días de fraguado. Al cabo de ese tiempo, quito las maderas, ¿ya? Quito las maderas y la columna me va a quedar de esta manera, o el pilar. Entonces, yo puedo decir que esta columna o este pilar es de hormigón armado. ¿Por qué? Porque además de tener el hormigón, tiene estas varillas de acero o el entramado de acero. Normalmente, ¿por qué se deja sobresalir esto? Unos 10, 12 o 15 centímetros. Porque si yo necesito vaciar nuevamente la columna para que crezca en altura, aquí voy a empalmar la siguiente estructura entramada.
y así puedo ir aumentando hacia la parte vertical. ¿Ok? Entonces ya saben en qué consiste el hormigón armado. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, continuamos. Ahora, se tiene que tener en cuenta que durante el fraguado del cemento, ¿qué es el fraguado? El fraguado es el proceso de secado, ¿ya? Se desprende mucho calor y se forman gases en el interior de los elementos estructurales. Cuando nosotros realizamos, miren acá, ya está el entramado para las columnas, ya se colocan en los lugares donde van a quedar definitivamente y se pueden colocar más, ¿no? Este es el suelo. Aquí se ha excavado una profundidad interesante. Este es el encofrado de madera, ¿no? Estos son los armazones de acero. Y aquí vemos el mismo esquema, pero aquí ya se ha realizado el vaciado, ¿no? Se ha vaciado toda la parte de cimiento de hormigón. Está vaciada ya esta columna, ya se constituye en hormigón armado, ¿sí? Esta falta todavía vaciar. Entonces, este es el proceso, ¿no? Entonces, el proceso de fraguado de esto implica el secado del hormigón. Pero en ese proceso se desprende mucho calor. Y en la parte interna se van a formar gases en los elementos constitutivos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si el cemento en este proceso no se refresca, el hormigón no se refresca, normalmente se hace esto con agua, se forman grietas en la estructura por las que salen los gases y el calor. ¿Me están entendiendo? Hay un micrófono abierto por ahí, por favor. Por eso es necesario remojar el cemento, el hormigón y el hormigón armado mientras fragua, es decir, mientras están secando. Ahora bien, joven, por eso ustedes van a ver cuando se está construyendo un edificio, realizan el vaciado de la losa, las vigas, las columnas, ¿no? Quitan las maderas del encofrado y con una manguera vienen los obreros y remojan. Hay un micrófono, jóvenes, por favor. Vienen los obreros con una manguera y diariamente, durante los 21 días, van a remojar la losa, la viga, lo que sea. ¿Para qué? Para refrescar el hormigón y evitar que las temperaturas o el calor que se genere sea muy alto y de esta manera controlar los gases que se producen internamente. Si no se hiciera de esta manera, ¿ya? El calor sería tal que va a producir una gran cantidad de gases que van a buscar por dónde salir. ¿Y cuál va a ser el medio que van a encontrar? Van a tener que producirse grietas, fisuras, y estoy hablando de una estructura nueva, que se va a empezar a partir, a rajar. Y entonces por esas grietas van a salir los gases. Entonces esa estructura no nos sirve porque ya está fisurada y sin haber sido todavía utilizada. ¿No es cierto? Entonces, esto es importante que ustedes se den cuenta. Ahora, hay un ejemplo mucho más gráfico. No sé si alguna vez han visto vaciar el hormigón cuando se hace pavimento rígido en una calle, ¿no? Lo mismo. Durante el periodo de fraguado hay que ir remojando. Es más, ahí se producen después unos cortes, ¿no? Con unos discos especiales que después esas ranuras de los cortes se rellenan con alquitrán, que luego se constituyen en las juntas de dilatación. Si no se hiciera esos cortes, jóvenes, y dejamos que pasen los 21 días, el pavimento rígido se va a empezar a partir, a rajar, a resquebrajar, y no ha pasado ni un vehículo todavía encima de él. Entonces es importante tomar en cuenta
esta operación, ¿no? Del refrescar el hormigón mientras va a fraguar. ¿Para qué? Para evitar que se generen los gases en la parte interna. Porque si se generan los gases, repito, para salir al exterior van a tener que producirse fisuras, grietas. En una estructura eso no puede haber porque la resistencia se ve afectada. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? Ingeniero, una consulta. Los gases pasados los 21 Adelante. días, los gases internos de la estructura, ¿no la debilitan a largo plazo o simplemente ya no afecta? Lo que sucede es que los gases se van a producir solo durante el proceso de fraguado y el proceso de fraguado dura 21 días. Cuando el elemento estructural, sea una viga, sea una columna, o sea la losa, o sea el pavimento de la calle, ¿ya? Ha terminado de fraguar, es decir, ya está completamente sólido, ya no se producen más los gases. Entonces, no es un problema que se pueda presentar a futuro. Esto ocurre única y exclusivamente durante el proceso de fraguado, es decir, durante el proceso de secado, ¿ya? Del hormigón. ¿Quedó claro? ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos adelante entonces. Ya en la parte final vamos a hablar de las fuerzas que soporta una estructura. Esto vamos a hacer un repaso muy rápido, que lo han tenido ustedes que estudiar en resistencia a materiales. Una estructura tiene que soportar su propio peso, eso es inevitable, ¿no? Pero también el de las cargas que sujetan y también fuerzas exteriores como el viento, las olas, etc. Por eso, cada elemento de una estructura tiene que resistir diversos tipos de fuerzas, sin deformarse, ni romperse. Los tipos de fuerza más importantes que soportan las estructuras son las siguientes. Y esto, vuelvo a repetir, le va a tener que resultar familiar, ¿no? Primero tenemos las fuerzas o, hablando más técnicamente, los esfuerzos de tracción. Si sobre los extremos de un cuerpo actúan dos fuerzas opuestas que tienden a estirarlo, el cuerpo entonces va a estar sufriendo un esfuerzo de tracción. Es el tipo de esfuerzo que soportan los tirantes y los tensores. Acá tenemos, ¿no? Una barra, aplico en un extremo una fuerza, en el otro otra fuerza, de sentidos contrarios que tienden a estirar. Entonces, esto es lo que me va a producir un esfuerzo de tracción. Hay una deformación, aquí podríamos hablar mucho, ¿no? Hay máquinas para simular estos esfuerzos de tracción, donde yo puedo realizar todo un relevamiento de datos de la resistencia, la fluidez, ¿no? La estricción de la barra, el límite mecánico, es decir, la carga total con la que llega a romper la barra, producto de la tracción. Es decir, esos son, es un campo muy lindo, muy interesante, que son los ensayos mecánicos, ¿no? O los ensayos destructivos, que también hacemos para el control de calidad. Bueno, acá se les ha puesto una imagen muy, bueno, ustedes quizás ya no son de estos artefactos, ¿no? Más es de PlayStation y otros tipos de juegos más electrónicos, pero bueno, en nuestra generación esta era nuestra diversión, ¿no? Es una onda, ¿no? ¿Cómo funciona? Son una palca de una rama de un árbol y los resortes son bogas, ¿no? Colocábamos aquí una piedra o algún elemento que sea contundente pequeño, se estira, entonces se produce tracción. Y como esto es elástico, soltamos y se produce la contracción y ahí hay una energía, ¿no? que dispara. Bueno, eso es otra cosa, pero un ejemplo de tracción. Luego tenemos el esfuerzo de compresión, muy similar al anterior, pero esta vez las fuerzas que se aplican en los extremos ya no tienden a estirar, sino más bien tienden a comprimir el cuerpo, ¿no? Entonces acá fíjense, se está agarrando un balón
con las manos. Entonces, cuando agarramos un balón, tendemos a comprimir, ¿no? Este tipo de esfuerzo es el que soportan típicamente los pilares, es decir, las columnas y los cimientos. Fíjense, cada elemento estructural va, producto de una misma carga, va sufriendo diferentes tipos de esfuerzo, es decir, las cargas se convierten en diferentes tipos de esfuerzo. Luego tenemos uno de los esfuerzos más comunes también, que es el de la flexión. Si sobre un cuerpo actúan fuerzas que tienden a doblarlo, el cuerpo sufre flexión. Es el tipo de esfuerzo que soportan, por ejemplo, por excelencia, diríamos, las vigas y las cerchas. También el dintel, ¿no? Entonces yo acá tengo una barra, solo que esto está incompleto, ¿no? Aquí debería tener sus puntos de apoyo, la carga al centro, y esto es un típico esfuerzo de flexión. Miren ustedes, esta imagen habla por sí sola. Un pequeño mueble para colocar libros. ¿Qué observan ustedes en esta pieza? ¿Qué les llama la atención, jóvenes? ¿O no les llama nada la atención? ¿Jóvenes están ahí o ya se desconectaron? Está Observen. pandeado, Esto del ingeniero. libro se dobla el mueble. Tiene una deformación. Exacto, tiene una deformación. Técnicamente hablando, se ha flexado. ¿Sí? ¿Por qué ocurrió esto? Miren ustedes la gráfica. ¿Qué produjo esto? No es normal, ¿no? El peso de los libros. Exacto. Pero a ver, no sería el peso, sino el exceso de peso. Vemos que han puesto muchos libros muy, muy pesados, ¿no? Entonces, ¿qué quiero mostrarles con esto? En realidad esto tiene un mensaje, no es que se pone por poner. Esto ocurre en los edificios. Ya dijimos en la clase anterior, yo no puedo cambiar el uso de un edificio. Si un edificio se construye, bueno, se lo concibe, se lo diseña, se lo calcula y se lo construye para un fin, tiene que usarse para ese fin. No puedo sobrecargar la estructura. Las estructuras pueden ser muy robustas, muy resistentes, pero a ver, si nosotros las sobrecargamos, por supuesto que van a colapsar. Primero se van a deformar como esta repisa, ¿no? Y esto, si le pusieran más cosas aquí arriba de los libros, archivadores, qué sé yo, otros documentos, va a llegar el momento que esto se va a romper. Y yo podría decir, se rompió porque era de mala calidad o se rompió porque estaba mal construida, mal dimensionada. No, se rompió porque ya yo hice un abuso, ¿no? Un exceso. Coloqué un exceso de carga que obviamente hizo que colapse. Lo mismo ocurre con los edificios. Así que a tener mucho cuidado. Ingeniero, una Ustedes van consulta. Adelante. Perdón, no se recuerda que hace unos años hubo un edificio en Santa Cruz que colapsó, el edificio Málaga, si no me equivoco, se llamaba. No sé si usted sabe más o menos qué fue lo que falló ahí, si fueron errores de cálculo o de materiales, porque se supone que creo que el ingeniero que hizo ese edificio era un ingeniero reconocido, creo, ¿no? A ver, les explico brevemente lo que ocurrió y eso, les cuento, originó todo un cambio en la actividad de la ingeniería civil en Santa Cruz a partir del desastre, llamémosle así, del colapso del edificio Málaga. Hoy en día todos los edificios que se proyectan y se construyen en Santa Cruz tienen que pasar necesariamente por un visado de su cálculo estructural en la sociedad de ingenieros. Ese hecho fue lo que lanzó la alarma, o sea, se calculaba y se construía sin ningún tipo de control. Hoy en día la sociedad de ingenieros tiene la tuición a través del Código de Urbanismo y Obras, es decir, es una responsabilidad delegada del gobierno municipal de Santa Cruz, donde los ingenieros que proyectan y calculan edificios tienen que hacer llegar todos sus planos y todos sus cálculos para que sean
revisados y visados. Se pone un sello de que los cálculos están bien, para que no vuelva a ocurrir eso. Ahora, yendo a responder la pregunta. En el Málaga ocurrió una sucesión de muchos hechos que en definitiva ocasionaron lo que ya todos sabemos. ¿Por qué digo una sucesión de hechos? Fueron varios los elementos y los factores que tuvieron que ver con el colapso de la estructura. Primero, evidentemente, el ingeniero que hizo ese cálculo era un ingeniero muy reconocido en nuestra ciudad, experto en cálculo estructural, docente de nuestra facultad en la carrera de Ingeniería Civil, ¿ya? Y que lamentablemente, bueno, él fallece también ahí en el colapso del edificio, ¿no? Tratando de resolver el problema, pero bueno, ya era inevitable. ¿Qué es lo que, bueno, el estudio de peritaje nunca terminó, nunca concluyó, como los accidentes aéreos, pues no. Todo se abre una investigación y después nunca sabemos a ciencia cierta qué es lo que pasó. Pero ¿qué dicen los expertos? Gente con la que uno conversa y que es conocedora de este tema, ¿no? Primero, el edificio Málaga se empezó a construir con una determinada altura, tenía un propietario, parece que faltó dinero y entonces el proyecto se paró. El proyecto pasa a manos de otra persona, una señora, una inversionista, compra el edificio a medio construir y decide aumentarle más pisos, más plantas. ¿Se dan cuenta? Cuando ya la cimentación, todo ya está construido y por supuesto calculado para una cierta cantidad de plantas. Sumado a eso, primer elemento, ¿no? Se aumentan las plantas y se retoma la construcción después de mucho tiempo. Esa estructura estuvo a la intemperie. ¿Qué pasa con el acero si ustedes lo dejan a la intemperie? Se empieza a oxidar, a corroer y eso le quita resistencia. Entonces la estructura estuvo como que abandonada mucho tiempo. Fue lo que ocurrió con el Mall Ventura. Si ustedes recuerdan, estuvo años parado eso, ¿no? Pero bueno, no es un edificio alto, pues ahí no creo que haya problema. Pero en este caso sí afectó. Van dos elementos. Y el tercer elemento, dicen los colegas del ingeniero que realizó los cálculos, que lo conocían, que él trabajaba muy al filo de la navaja. ¿Qué significa trabajar al filo de la navaja? Significa utilizar coeficientes de seguridad muy, muy estrechos. En otras palabras, se calculaba las estructuras de tal manera que no entre mucho fierro, mucho hormigón, que las columnas, las vigas sean justas para soportar un peso. Mientras que si utilizamos coeficientes de seguridad más generosos, eso va a hacer que producto de la aplicación del coeficiente de seguridad en el cálculo nos den secciones un poco mayores. Claro, eso va a implicar más fierro, va a implicar más hormigón, pero jóvenes, estamos hablando de vidas humanas. Entonces, no sé hasta qué punto vale la pena tratar de ahorrar en materiales y trabajar, digamos, al filo de la navaja en cuanto al dimensionamiento de los elementos estructurales. Entonces fue un cúmulo de varios factores que les acabo de mencionar, los que condujeron en definitiva a que esa estructura colapse. Y gracias a Dios que colapsó antes de ser concluida. Imagínense que ya los apartamentos hayan estado terminados, se hayan vendido y estén habitados por familias y recién colapse. El desastre pudo haber sido mucho mayor. Esa es un poquito la historia del Málaga. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Bien, entonces de esto hay que aprender muchas cosas, ¿no? En ingeniería no hay sorpresas, no hay cosas que van a ocurrir que son raras, no. Si nosotros calculamos y dimensionamos los elementos estructurales para una cierta carga, no debo exceder esa carga. Aunque con el margen de seguridad sí, de repente
tomé como referencia 2 toneladas y puedo cargar con 2.1, 2.2 toneladas, todavía me va a soportar por el coeficiente de seguridad, pero no entro en ese riesgo. No, no. Eso hay que evitar. Entonces las estructuras primero se deforman y luego van a colapsar. Luego tenemos un esfuerzo que en estructuras de las que nosotros estamos hablando normalmente no lo vemos mucho. Es el esfuerzo de torsión. Si sobre un cuerpo actúan fuerzas que tienden a retorcerlo, el cuerpo sufre torsión. Es el tipo de fuerza que soporta una llave girando en una cerradura. ¿Alguna vez se les ha roto la llave en la cerradura de la puerta? ¿A alguien le ocurrió? Les pregunto porque eso es, es la muestra de que se ha producido un torque o un momento por encima del momento para el cual ha sido calculada la llave. Las llaves están fabricadas en latón, un material muy barato, muy económico y muy poco resistente. Entonces, si la llave está mal y uno hace mucho esfuerzo en querer abrir, lo más probable es que se rompa la llave. En edificios, en naves industriales, el esfuerzo de torsión prácticamente no existe. Esto está más en elementos mecánicos como transmisiones, ejes, árboles que transmiten movimiento, bridas, ¿no? Acoples, reductores de velocidad. Ahí vemos esfuerzos de torsión. Es decir, en elementos rotatorios, elementos que giran. ¿Ok? Luego tenemos el esfuerzo de cortadura o cizalladura. Si sobre un cuerpo actúan fuerzas que tienden a cortarlo o desgarrarlo, el cuerpo sufre cortadura. Es el tipo de esfuerzo que sufre la zona del trampolín de la piscina unida a la torre o la zona de unión entre una viga y un pilar. ¿Sí? Entonces, fíjense, una fuerza actuando en un sentido y la otra fuerza actuando en otro sentido tiende a desplazar esta sección. Entonces, esto va a ocurrir cuando el pilar o la viga asienta sobre el pilar o la columna. Esa parte es la que se somete a este esfuerzo. ¿Ah? Entonces, la viga, no tanto el pilar, la viga se tiene que dimensionar para que soporte este esfuerzo de cortadura. ¿Ok? Bueno, ¿qué vemos aquí? Una tijera cortando un papel, un cartón. Aquí se aplica el esfuerzo de cortadura, ¿no? Tengo una mandíbula de la tijera y la otra que no están sobre la misma línea, están ligeramente desplazados. Y con los mangos lo que aplico es una multiplicación de fuerza. Entonces, de esta manera yo puedo cortar. ¿Ya? Ese es el esfuerzo de cortadura o cizalladura. Finalmente, jóvenes, este gráfico que les debe recordar mucho su niñez, ¿no? ¿Quién no ha estado en una hamaca o en un columpio? Nos muestra, como ya colorario o resumen de todo lo que hemos hablado, cómo en una misma estructura, donde se produce una misma carga, ¿ya? Esa carga se convierte en diferentes tipos de esfuerzo para cada diferente tipo de elemento estructural. Vean, este columpio o esta hamaca tiene un soporte, fíjense, metálico, ¿no? Ahora, el niño se va a sentar acá, o la persona se va a sentar acá. El peso de esa persona es la carga que va a solicitar a toda la estructura. En la base del columpio, en el asiento, esa carga, el peso de la persona se convierte en un esfuerzo de flexión. Pero en las cuerdas o los cables que están soportando a la base del columpio, el esfuerzo es de tracción. Y en el travesaño de la estructura, que es este tubo de aquí, se convierte en un esfuerzo de flexión. Ojo, estamos hablando del mismo peso, de la misma carga. En la parte lateral de los soportes, el esfuerzo se convierte en un esfuerzo de compresión. En esta barra, que es un tirante, ¿no?
se va a presentar un esfuerzo de tracción. En las zapatas, fíjense, la cimentación que hacemos para la estructura se convierte en un esfuerzo de compresión. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver nosotros cómo, repito, la misma carga, el mismo esfuerzo, asume diferentes tipos de esfuerzo dependiendo del elemento estructural. Jóvenes, hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, si no hay preguntas, Todo claro, ingeniero. perfecto. Si ustedes se fijan, con esto hemos concluido. ¿Ok? Eso significa, jóvenes, que en este momento nosotros acabamos de concluir nuestro avance. Es una satisfacción realmente llegar a concluir con todo el programa, dadas las circunstancias que hemos vivido y todo lo demás. Por lo tanto, debemos darnos por muy satisfechos en este sentido. Me imagino, no es de mi incumbencia, pero me imagino que en las otras asignaturas están terminando de la misma manera. ¿Ya? Entonces, lo que corresponde, jóvenes, es que programemos el segundo examen. Ya les pasé el día martes el sistema de evaluación, ¿no? El cual está compuesto por dos exámenes. El primer examen que ya rindieron sobre el 40%, los trabajos 10%, y este examen que tenemos que programar por el 50%. El examen lo vamos a programar para el martes 18 de enero. Estoy rigiéndome estrictamente con el calendario académico que ha modificado el Consejo Universitario. ¿Ya? Entonces, para el martes 18, tomen nota, vamos a tener el examen ya definitivo de la asignatura de construcciones industriales. Este examen tiene una característica un poquito diferente del primero. El primero fue eminentemente teórico. Acá va a entrar la parte teórica, pero también va a entrar la parte de ejercicio. Es decir, la parte de cálculo de iluminación. Yo todavía albergo la esperanza, o usar ese término, de que este examen lo podamos rendir de manera presencial. Todavía albergo esa esperanza, puesto que lo estamos programando de aquí a un poquito menos de 2 semanas. Veremos qué es lo que pasa con los niveles de contagio que determinan las autoridades. De todas maneras, tengan la certeza que siempre nos vamos a pegar a la nota. Si hay prohibición de exámenes y actividades presenciales, me voy a tener que ajustar a la modalidad virtual. ¿Ya? No hay problema. Lo que no va a cambiar es la fecha. Entonces, programen, jóvenes, en horario de clase y mediante el grupo de WhatsApp estaremos coordinando los detalles respectivos. ¿Alguna pregunta, jóvenes, para ir finalizando? Está bien. Bien. Entonces quedamos de esta manera. Este es prácticamente nuestro último encuentro. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Como siempre, hemos tratado de brindar lo mejor, con mucha responsabilidad, con mucha ética, y vamos a cerrar el semestre de la mejor manera. Quiero aprovechar para ser muy claro y muy categórico en esto. La calificación que lleguen a obtener al final de ponderar el primer examen, el segundo examen y los trabajos prácticos, no se mueve 1 milímetro, joven. ¿Ya? No se mueve 1 milímetro. Esa es su calificación. Entonces, prepárense, estudien, practiquen para que rindan un buen examen que les permita alcanzar una calificación que signifique aprobar la materia. ¿Ya?
No es por mala educación, ni mucho menos, pero no les voy a responder mensajes ni llamadas para pedirme que les aumente un puntito, que me van a presentar los trabajos que no presentaron. No, eso no existe. ¿Ya? Todos ustedes van a tener las mismas posibilidades y las mismas oportunidades. Entonces, estoy siendo muy, pero muy claro. ¿Ok? Si el examen es presencial, ahí yo explico todos los pormenores. Pero si va a ser virtual, igual voy a ver la forma de que ustedes conozcan el resultado de su examen, porque tampoco es correcto que la nota salga como por arte de magia y el estudiante no sabe de dónde está saliendo su calificación final. Eso conmigo no va. Ustedes van a saber cuántos, bueno, de hecho ya saben su nota del primer examen. Voy a empezar a revisar los prácticos, les va a ir llegando sus calificaciones, suman todos los prácticos, ¿no? Sacan el promedio y lo multiplican por el 10% y eso es lo que hay que sumar para la nota final. Ingeniero, una Entonces, consulta. termino un ratito. Entonces, jóvenes, tomen en cuenta lo que les estoy diciendo. No acepto explicaciones, justificaciones ya a último momento. Todo lo que se tenía que hacer se ha hecho hasta hoy día. ¿Ya? Entonces, repito, la calificación que ustedes vayan a sacar, esa es. ¿Ok? Ahora sí, los escucho. Quería consultarle, ingeniero, en caso de que alguno de los prácticos no lo hayamos subido en fecha, igual de todos modos lo va a considerar. Es que lo que pasa es que, por ejemplo, en uno de los prácticos cometí el error de no darle a entregar ese día y días después cuando me fijé no lo había entregado, lo había puesto, pero no lo había dado a entregar. Un ejemplo. A ver, como todavía no están revisados y calificados, voy a ver esa situación, pero a ver, el sentido común nos indica que había una fecha y una hora para entregar. La regla por descarte es que no tendría que tener ningún valor, es decir, no contemplarse, pero déjeme ver, voy a ver, eso es una cuestión ya de salirse un poquito de del protocolo, pero que beneficie a todos los que estén en esa situación, no a un solo estudiante. A eso me refiero. ¿Ya? Entonces, en principio, ¿qué le digo? Muchas gracias. No tendría que tener valor, pero déjeme que vea si hay muchos casos y todo eso, entonces ya vemos de flexibilizar un poco, pero la regla es clara y la sabían desde el principio. Bien, jóvenes, eso sería todo. Que tengan un buen día. Hasta pronto. Muchas Luego, gracias. ingeniero.